Bienvenidos a nuestra casa de adoración y restauración, Ministerio Kainos. No podemos hablar de santidad sin antes saber su etimología y qué significa. La santidad es una de las cualidades fundamentales de su espíritu, una virtud indispensable de todo verdadero creyente. ¿Qué es la santidad? La palabra santidad proviene del verbo santificar. En el Antiguo Testamento, esta palabra viene de Kadash, del hebreo Kadash, que significa estar limpio, ceremonial o moralmente, consagrado, dedicado y puro. En el Nuevo Testamento se ha traducido de la palabra griega ahaios y significa sagrado, físicamente puro, moralmente irreprensible y ceremonialmente consagrado y santo. Nos dice en Primera de Tesalonicenses 3:5, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual y como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y en honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen de Dios y de sus caminos. Luego nos dice en Primera de Tesalonicenses del 7 al 8, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por tanto, todo aquel que se niega a vivir de acuerdo a estas reglas no desobedece las enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien es el que le da el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando Dios nos invita a vivir en santidad, nos está pidiendo que Él nos pide que seamos limpios de culpa, vivir físicamente puros, ser moralmente irreprensibles y estar consagrados a Él. Nosotros no podemos ser limpios de culpa por nosotros mismos, claro que no, ni vivir de manera irreprensible, porque como dice Romano 3:23, todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo puede entonces Dios pedirnos que vivamos en santidad cuando nuestras manos o cuando no tenemos el poder de hacerlo? Cuando no está en nuestras manos o no tenemos el poder de hacerlo. Un Dios infinitamente santo, bueno y justo, nos proporciona también la solución a ese problema. Él nos hace sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Dice en Efesios 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos limpia del pecado y de la culpa también por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces ahí nos vamos a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También a Primera de Pedro 2:24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Dios ha provisto todo para que nosotros podamos vivir en santidad y consagrados a Él. ¿Qué acciones pecaminosas nos alejan de la santidad? Y aquí englobé algunas, ahí no están todas porque hay infinidades de acciones pecaminosas y yo documenté aquí las que se ven hoy en día bastante. Aquí tenemos la envidia, la vanidad, la fornicación, el adulterio, la mentira, la codicia, la soberbia, la ira, robar, matar, el chisme, la gula, la murmuración, la avaricia, la lujuria, la contienda, la pereza, la crítica, la idolatría, la hipocresía, la inmundicia, la lascivia y la hechicería. Esto solo son unas cuantas. Pero Jesús, al morir en la cruz, llevó nuestros pecados, los borró de nuestro historial y nos limpia con ellos. Dice Colosenses 2:14, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Por si esto fuera poco, Él ha vencido y derrotado a Satanás, el enemigo para nuestras almas, porque Él es que nos incita a pecar.
En Colosenses 2:15 nos dice, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, entre ellos a Satanás, y por medio de Cristo lo humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Nos ha librado de su dominio y de su voluntad. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos ha enviado al Consolador, al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para fortalecernos, para mantenernos fuertes ante tanto pecado y ante tanta inmundicia que vivimos hoy en día, porque cada vez los tiempos van avanzando y se van complicando y se va poniendo peor la cosa. Por eso tenemos que estar siempre agarrados de la mano de Dios y del Espíritu Santo. Él nos guía a la verdad de Dios y para darnos fuerza y poder para vivir la vida en santidad, testificando. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Así que ahora no vivimos bajo la influencia de nuestra propia naturaleza pecaminosa, sino bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Es Dios quien nos llama a santidad y quien nos provee de los medios para poder vivir la vida que desea para cada uno de sus hijos. Esta vida en justicia, santidad y comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Para que reflexionemos, a ti que me ves, a ti que estás tras la pantalla, yo te pregunto, ¿estás viviendo esa vida de santidad que Dios demanda para sus hijos? ¿Tienes tú diariamente comunión con Dios por medio del Jesucristo vivo? ¿Vives en el Espíritu venciendo los pecados pecaminosos tuyos, las tentaciones que vivimos diariamente, día a día, que Satanás la pone al alcance para apartarnos de los placeres del mundo a través de Jesucristo? Si fallas en alguna de estas cosas, hoy te invito a que reflexiones sobre tu proceder en lo absoluto. Y no hay nada mejor que estar en manos de Dios, que es el único y verdadero, el que nos ama y el que tiene un amor eterno por nosotros. Dice Jeremías 31:3, que perdona nuestros pecados y nuestra culpa. Primera de Juan 1:9, quien nos lleva a servir, a vivir en santidad por medio de su Espíritu, no necesita creer que todo lo ha provisto Dios para ti por medio de Jesucristo y que te ha dado poder, amor y dominio propio por medio del Espíritu Santo que vive en ti. Segunda de Timoteo 1:7. La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. Eso es lo primero, porque bien nos dice en la Biblia que sin santidad no entraremos al reino de los cielos. Primera de Pedro 1:13, 1 del 13 al 17 de la NBB. Por eso estén listos para actuar con inteligencia y tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Sean hijos obedientes, no hagan todas las cosas malas que hacían antes cuando vivían sin conocer a Dios. Más bien vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo que el que los llamó. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo, ya que ustedes dicen que es su Padre el que juzga las obras, cada uno sin tener favoritos. Entonces vivan dándole la honra mientras Él estén de paso por este mundo. Todo el tema de la santidad tiene que ver con identidad. Si la gente solo supiera realmente quiénes son, sabrían la vida que pueden vivir.
Gracias, Dios les bendiga. Es un tema muy amplio. Yo traté de resumirlo lo más entendible posible para que todos pudieran tener sus pinceladas y analizar bien el tema, porque es un tema bien amplio y profundo. Aquí estoy con un testimonio vivo. Me tocó un tema muy fuerte para mí, la pastora lo sabe, porque yo cuando llegué a la célula, que me invitó mi querida Bermania, que se lo agradeceré toda la vida, llegué muy, ¿qué les digo? Muy mal. De tantas cosas que te invitan a alejarte de la santidad, yo tenía unas cuantas. Y yo recuerdo que ese día que yo llegué a la célula, yo no paré de llorar. Indira decía, todas las que vienen el primer día lloran. Y yo llora. Pero cuando yo salí de ahí, yo salí totalmente renovada. Y yo ese día entendí que yo no podía dejar de ir más. Teníamos una dinámica muy chula que era de unos papelitos. Y casualmente esos papelitos era Dios hablándonos a todas. Me encantaba la dinámica de Diana. Entonces, cuando yo estaba preparando ahora mi tema, yo encontré todos esos papelitos que yo los tenía guardados. Y yo dije, Dios mío, pero por algo tú me estás poniendo a que yo encuentre mis papelitos, que yo los tengo tan acomodaditos. Cuando yo me pongo a verificar todos los versículos, porque los papelitos son versículos de la Biblia, encuentro 5 que tienen que ver con mi tema de hoy. Y yo me quedo como que, wow. Miren, señores, yo me siento en la presencia porque es tan bonito esto que yo no lo podía creer. Yo dije, oh my God, pero no, ¿por qué Dios siempre me hablaba a mí de multitud de hijos, de que tu descendencia? Pero dentro de todos los papelitos de la descendencia, yo encontré 5 que tienen que ver con el tema de hoy. Entonces, yo se los voy a leer. Dice el Salmos 37, versículo 40. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Tengo también el Salmo 119, versículo 31. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Tengo también el Salmo 32, 8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Tengo segunda de Juan, versículo 1, capítulo 4. Mucho me alegré de encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y tengo segunda de Timoteo, primero 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio, de disciplina. Y yo, wow, señores, después que yo comencé a visitar esta célula, a escudriñar la palabra, todos los martes ahí, todos los domingos ahí, en cada reunión que hacíamos mensual, yo ahí. Y no crean, a veces se me interponían cosas, pero yo decía, yo voy. Hoy mismo se me interpusieron muchísimas cosas, pero yo digo, sigo adelante, agarrada de Dios, sigo adelante, porque se nos van a cruzar 1000 trabas. Uno lo que tiene es que seguir adelante, guiándose de la palabra. Esto no es fácil porque venimos de la carne y la carne nos lleva ¿a dónde? A lo malo, a lo malo. Entonces tenemos que ser fuertes porque sin santidad no entramos al reino de Dios. Y eso me retumbaba y yo leyendo y eso, sin santidad no entramos al reino de Dios. Podemos ser buenos en una cosa, queremos ministrar, queremos profetizar, queremos orar, queremos compartir un sinnúmero de cosas, pero primero debemos estar en santidad, porque si no estamos en santidad, aunque estemos haciendo lo que estamos haciendo, a veces esos dones no fluyen o no te llegan o se drenan
o no lo estás haciendo correctamente, estás profetizando cosas que en verdad no van ni van a ocurrir. O sea, nada, tenemos que enfocarnos bien en llevar una vida lo más santa posible para que el Señor fluya en nosotros y nos ilumine a nosotros poder ministrar, ayudar, orar, profetizar por otros hermanos, pero viviendo nosotros en santidad, porque si no, no lo vamos a hacer con sinceridad. Y eso me llegaba ayer, yo para preparar este tema, yo leí, yo me documenté, yo vi prédicas de pastores, porque es un tema muy controversial, muy fuerte y que nos choca, nos golpea porque nos golpea con la realidad, lo que estamos acostumbrados a vivir y más ahora que el mundo está tan complicado y lo que quieren es llevarnos a lo malo, no quieren interponer cosas a lo malo. Si nosotros no estamos bien documentados con lo que es este tema, que es la base de la Biblia, la santidad es la base de la Biblia, porque a través de la santidad vamos a llegar al reino de Dios. Si no comenzamos por aquí primero y empezamos a saltar pasos, no estamos en nada, no estamos en nada. Entonces, yo he tenido que someterme porque yo tenía un carácter fuerte, una soberbia, yo me llevaban a su terreno fácilmente, yo me airaba. Bueno, Birmania lo sabe, que yo me sentaba a llorar en su silla. Birmania, escúchame, ayúdame, porque es que yo no aguanto, yo creo que voy a reventar, y me ponía agresiva, siempre a la defensiva, siempre pensaba que yo tenía la razón. Y Birmania, cálmate, Karina, cálmate, porque en mi caso, Birmania era como la representación de mi mamá aquí, porque mi mamá no vive aquí, mi mamá vive fuera, yo vivo con mi papá y mi hermano, y yo no tenía como quien me escuche. Birmania era como que se mantenía conmigo siempre, tú sabes. Y yo he ido cambiando. Ya yo entiendo muchas cosas que antes yo no entendía. He mejorado comportamientos que antes yo tenía y que yo no veía, que me estaban hundiendo. Yo me estaba yendo por el derricadero, pero estoy aquí. Dios lo ha permitido. Por ahí no, Karina, por ahí no vaya. No me desobedezca. El otro día desobedecí y casi me mato, Señor, en mi vehículo. Y cuando yo llegué aquí, yo llegué llorando y yo llegué pidiéndole perdón a Dios porque algo me decía, no vaya. Y la gente llamándome, ven, un compartir, tú no puedes faltar. Y yo, entrando al parqueo de mi casa, en vez de pisar el freno, pisé el acelerador y casi me llevo el edificio 3, que son 4 con todo. Y yo decía, Dios mío, tú fuiste que tomaste el control, porque yo en ese momento, yo ni sé, señores, cómo yo volví en sí y yo volví a pisar el freno. Yo no me lo explico, eso fue Dios que estaba conmigo. Pero ¿qué me quiso dejar dicho con eso? Que la desobediencia trae consecuencias. Y que cuando tenemos unas cosas, que el espíritu está ahí, que te inquieta, que no vaya, no es necesario, quédate, hoy quédate, no tiene que estar en todo, aunque te llamen. Entonces, ese es mi testimonio, señores. Me han pasado muchísimas cosas, yo he ido mejorando, he ido limpiando, y también tengo aquí una palabra del reto de los 21 días que me plujo, como dice la pastora Indira, hacerle una captura y leérsela. Dice, discierne las artimañas del error. Efesios 4:14. Seducción, enajenamiento y aislamiento. Reconoces que no perteneces a ninguna de esas condiciones. Admite que fuiste advertido por el Padre Celestial. Acepta ayuda, que fue lo que yo hice. Cuando yo me sentaba con Birmania, yo gritaba por ayuda, porque ya yo estaba que no aguantaba más. Y si seguía llevándome de lo de la carne, de lo que el maligno, que siempre está ahí atrás de nosotros, acechando, para ver por dónde es que nos va a llevar para que nos derriquemos,
entonces ahí sí yo me iba a ver de verdad mal. Confiesa tu pecado. Cuando te liberas, cuando confiesas, tú sientes un alivio. Dios no quiere que nos quedemos las cosas calladas, porque mientras nos quedamos las cosas calladas, guardamos, nos acumulamos, nos cargamos, nos sentimos hasta enfermos, nos pesa aquí, nos duele la espalda, el estómago se nos daña, se nos brota la cara, porque llevamos una carga demasiado pesada. Apártate del error. Todos sabemos aquí lo que bueno y lo que es malo. Si tú sabes que por ahí no es, no te vayas, apártate y coge por el otro camino. Porque siempre tenemos el espíritu ahí detrás de nosotros diciendo, por ahí no es, pero a veces somos tercos, testarudos, que fue lo que me pasó a mí, insistimos. Entonces ahí es que viene que de la desobediencia trae una consecuencia. Crece en quien eres, en la gracia de Dios, permítete fluir, crece, explota tus dones, tus talentos, como siempre la pastora nos aconseja, escudriña la palabra, porque algún don y algún talento tenemos, aquí nadie vino sin un don y sin un talento, y la pastora Indira siempre nos los recalca. Madura como persona, madura para que no reincidas en lo mismo de siempre, porque si no te abres y maduras, vas a reincidir, vas a repetir los mismos patrones siempre. Entonces no vas a salir de ese mismo círculo que te mantiene en lo que tú no quieres y que te mantiene pesado, cargado y te mantiene airado y te mantiene que a todo el mundo tú le das un boche y que todo el mundo quiere comértelo. Tienes que madurar. La madurez nos permite llegar a entender muchas cosas que, como yo les decía al principio, antes yo no la entendía, pero ahora las entiendo y quiero alejarme de esas cosas que no le agradan a Dios y que no me llevan a mí a nada bien. Fija los ojos en la palabra profética, tu Biblia. Fija los ojos en la Biblia. En la Biblia está todo. Todo. Lo que pasa es que a veces tenemos un Netflix, tenemos un HBO, tenemos un Disney, nos distraemos, un TikTok que tiene la gente loca y no nos centramos en lo que en verdad nos tenemos que centrar, que es en la palabra, porque todo está escrito, señores, todo está escrito. Entonces yo les invito a que se autoanalicen, a que se evalúen, para que ustedes vean cuáles cosas deben mejorar, qué debe cambiar. Tengo que hablar, tengo que pedir ayuda, debo soltar. Entonces, nada, hasta aquí. Ahora yo quiero escucharla a ustedes porque yo la veo a todas muy calladitas, claro, escuchándome a mí. Ahora yo quiero escucharla a ustedes. Es cuanto. Amén, Karina. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me gozo en el Amén. Padre por lo que Dios ha estado haciendo. Yo sé que no ha sido fácil. Yo sé que no ha sido fácil. Y el día que el Señor me mostró que ya tú le habías permitido entronar, que Él se entrone en tu vida, a mí se me manifestó de una forma muy gráfica y guardé una foto que fue cuando llegamos de Santiago y tú te acostaste en el mueble aquí en la casa con los pies para arriba. Ah, Yo sí. dije, Karina se entregó. Karina ya soltó la postura, soltó las estructuras y decidió que Dios hiciera lo que Él quiera con ella. Claro está, nosotros no es, yo siempre digo a la gente que no es un botón interruptor, o sea, no es un bombillo lo que tú estás aprendiendo. Esto va a ser progresivo, pero debemos permitirle al Padre, como decía Karina. Karina siempre decía en la célula de testimonio, ay, pastora, pero es que yo no aguanto, es que me ha ido tan rápido. Ay, pastora, que me sacan de paciencia. Pastora, yo tengo una dificultad con perdonar, yo tengo un problema serio, pero era una cosa que acarreaba a la otra y tenía que ver con su temperamento. Y de verdad que yo me gozo de lo que en el silencio Dios ha estado construyendo en ti. Yo me gozo de que esa Karina explosiva que llegó a la célula hace un año y medio aproximadamente, Dios la ha moldeado de una forma maravillosa. Y me gozo porque tú dijiste que este tema es un tema muy, muy amplio, y tú lo has trabajado desde la perspectiva, la santidad, en la perspectiva de lo que es el carácter y el temperamento. Amén.
Pero ahora yo quiero, antes Amén. de que podamos tener la intervención de las muchachas, que la mayoría, las que hemos estado desde que teníamos la célula física, desde que empezamos la célula física, saben y conocen la trayectoria que ha sido evidente. O sea, tú no has disimulado lo que Dios ha hecho en ti, hemos tenido que verlo todas.